En nuestro último sermón exploramos el escrito del apóstol Pedro al final del capítulo 1, ¿recuerdan? Donde él aborda el tema de la palabra inspirada. En su exposición enfatizó que esta palabra actúa como una luz que ilumina nuestros ojos, destacando que fue transmitida por hombres santos de Dios y guiados por su divina inspiración. Recuerdan que Pedro había dicho a sus lectores que ellos tenían esa palabra profética más segura en sus manos, a la cual ellos debían de estar atentos. Recuerdan también que dijimos que ese libro que usted tiene en sus manos es la misma palabra de Dios. Es Dios mismo hablando, por lo tanto debemos de tenerla en un profundo, alto y honor. Ese libro que tienes en tus manos es la misma palabra del Señor. Como creyentes debemos de valorarla, debemos de apreciarla y debemos de esforzarnos cada día de llenarnos de ella. Y solo para recordar rápidamente, únicamente le voy a leer los capítulos de Pedro, capítulo 2, verso 1, 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual os hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta hermosa mañana, para continuar con ese valioso tema de la palabra de Dios, hoy nos centraremos en una exhortación que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dirigió a la iglesia de Colosas. Mientras Pedro afirmó a su audiencia que la certeza de la palabra profética que usted tiene en sus manos, ahora Pablo exhortará a sus lectores a que dicha palabra no solo resida en nuestras manos, sino que también debe estar grabada en nuestros corazones y dejar que ella guíe toda nuestra vida. Pablo dijo, el libro que tienes en tus manos es la palabra de Dios, es el libro inspirado. Y ahora Pablo exhortará a sus lectores a que ese libro sagrado ahora esté escrito en el corazón de ellos. Estos versículos nos ayudarán a discernir diversos resultados que se producen al permitir que la palabra de Dios habite en cada corazón del creyente. Al meditar en ellos, podremos apreciar cómo su presencia transforma nuestra vida interior, guía nuestras acciones, fortalece nuestra fe, generando así un impacto profundo en nuestra relación con Dios y también con los demás creyentes. Con esto en mente, mi deseo es que tras examinar estos versículos, cada uno de nosotros podamos apreciar cada vez más esa palabra, ese libro inspirado que tienes en tus manos. Pero aún más, que esta palabra viva con mayor profundidad en cada corazón de nosotros. Ponga sus ojos rápidamente en la primera frase del versículo 16 de Colosenses capítulo 3. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En esta frase observamos la exhortación de Pablo a los creyentes, la cual nos habla de una gran importancia para todos que se le debe de dar a la palabra de Dios hasta el día de hoy. Es notable que Pablo coloca en primer plano la palabra de Dios, asentando así las bases por la enseñanza que él seguirá diciendo un poco más adelante. La prioridad que Pablo le da a la palabra de Dios es sumamente importante en la vida de cada creyente. Si como creyente no le damos esa importancia a la palabra de Dios, algo puede haber mal en nuestro corazón. Como creyentes debemos dar esta prioridad a la palabra escrita de Dios. Pablo dice la palabra de Cristo. Él está haciendo referencia entonces, como dijimos, a ese libro inspirado que tienes en tus manos. Tenemos que darle importancia a ellas. Notemos que Pablo no dice la palabra de Pedro, la palabra de Santiago, la palabra de nadie. Él dice la palabra de Cristo. Ese es el lugar sumamente importante que todo creyente le debe de dar a ese libro inspirado. Esta palabra es esencial
para nuestra vida cristiana. Ella es la fuente de sabiduría que da al creyente el alimento para el alma. Dios, por medio de ella, fortalece al creyente. Ella es la delicia del creyente, como el salmista dice en el Salmo 119, 76, porque tu ley es mi delicia. Ella es la paz para todo creyente, como el Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, la palabra de Dios en la vida del creyente debe provocar algo positivo en nuestros corazones. Ahora podemos preguntarnos, Pablo, ¿hasta qué grado debe ser importante la palabra de Cristo para mi vida? Bueno, Pablo nos lo dice, hasta que haga una abundante morada en nuestros corazones. Esto significa que la palabra de Dios debe desbordarse de la misma manera cuando llenamos un vaso de agua y que se llena hasta arriba y el agua brota del vaso. Esa es la idea que el apóstol Pablo tiene aquí, una llenura de la palabra de Dios que nos sature, que nos empape. Así precisamente debe de ser la llenura de la palabra de Dios en la vida del creyente. Esta palabra de habitar o de morar significa habitar o estar en casa. Pablo exhortó a los creyentes a anhelar que la palabra de Dios haya en sus vidas una morada o una habitación. La exhortación para Pablo a los creyentes es que la palabra de Dios habite en sus corazones, convirtiéndose en una verdadera morada en el interior de cada uno. No como un huésped que se queda 1 o 2 días, sino como aquel que habita permanentemente en la casa de su corazón y que nunca se va. Un huésped que siempre está ahí a cada momento, a cada instante. Al hacer de las Escrituras una parte fundamental de nuestro ser, mantenemos un entorno propicio para el crecimiento espiritual y la manifestación de las virtudes que agradan a Dios. El creyente debe despojarse de todo lo que puede llegar a estorbar y permitir que la palabra de Dios se establezca como un residente permanente en nuestro corazón. Esta permanencia de la palabra de Cristo implica una profunda transformación donde su verdad se convierte en la guía constante de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. La palabra del Señor nos guía y nos dirige. Este llamado subraya la importancia, amada iglesia, de que las Escrituras no solo sean leídas o escuchadas, sino que se integren profundamente en la casa de tu corazón, todos los días. No únicamente el domingo cuando vienes aquí, sino todos los días. Todos los días. Porque al permitir que las Escrituras estén en cada aspecto de nuestra vida interior, encontramos la verdadera plenitud y sustento espiritual que nos permite, escucha esto hermano, crecer en fe y en amor. La palabra del Señor en nuestros corazones produce un efecto positivo, espiritual. La paz y la gratitud junto con la unidad, el amor y todas las virtudes que emanan de ellas fluyen de una mente gobernada por las Escrituras. ¿Quieres ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? Llénate de la palabra, hermano. ¿Quieres ser un mejor padre? Llénate de la palabra. ¿Un mejor hijo? Llénate de la palabra. ¿Una mejor esposa? Llénate de la palabra. Ella es la que te ayuda a gobernar tu mente y todas tus acciones. Es tan importante, amada iglesia, de que nosotros diariamente apartemos un tiempo para la lectura
de la palabra. Y quizás estamos en un mundo donde decimos, está muy acelerado todo, y podamos decir, es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Dijo Spurgeon, ¿tuviste tiempo para abrocharte la cinta de tus zapatos? Obvio sí. Ese mismo tiempo lo puedes apartar para leer la palabra de Dios. Pocas palabras, no tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa. Siempre hay un tiempo. Siempre hay un tiempo. Cuando tu deseo de alimentarte, de crecer espiritualmente en ella, debe de haber un tiempo. Debe de haber un tiempo. Incluso este mandato de que la palabra de Dios habite en el corazón de los hombres es tan importante para Dios que Él lo había dado al pueblo de Israel. No para ver si ellos querían hacerlo o no. Este fue un mandato directo de Dios para su pueblo. ¿Recuerdan Deuteronomio 6, capítulo 6 y 7? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hallarás en ellas, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato nos dice que se debe guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero a su vez también enseñarlas diligentemente a nuestras familias. Este compromiso con las Escrituras no solo transformará el pensamiento del creyente, sino que también moldea su carácter, permitiendo que la vida cristiana se manifieste en toda su plenitud. Hermanos, es notorio cuando un creyente está lleno de la palabra del Señor, porque lo que está en su corazón sale a su exterior. No puede ocultarse. No puede ocultarse. Son las Escrituras las que dirigen al creyente a toda verdad. En ella encontramos todo lo que necesitamos para tener una vida piadosa. Escucha, hermano, que refleje a Cristo. Que refleje a Cristo. Pero lamentablemente hay creyentes que descuidan este mandato de Dios de hacer de su palabra una prioridad diaria. Dice un comentarista, y cito, muchas personas salvas no pueden decir honestamente que la palabra de Dios mora ricamente en su corazón porque no toman el tiempo para leerla, estudiarla y memorizarla. Fin de la cita. Yo no sé si alguien aquí puede decir como este comentarista dice. No pueden decir honestamente que la palabra de Dios mora ricamente en sus corazones simplemente porque no tienen el tiempo, no toman el tiempo más bien para leerla, estudiarla, memorizarla. Este descuido, hermanos, impide que el creyente experimente la transformación y la dirección que únicamente las Escrituras pueden proporcionar, lo que a su vez restringe su crecimiento espiritual y su relación con Dios. Necesitamos, como creyentes, llenarnos de la palabra de Dios. Quienes no están dejando que la palabra de Dios more en sus vidas, no podrán experimentar, amada iglesia, un crecimiento espiritual. Y esto es muy lamentable. Miren, hermanos, hay creyentes que piden oraciones por sus vidas espirituales y te dicen, hermano, te pido que ores por mí, por mi vida espiritual. Y claro que lo hacemos. Y nuestro deseo es que ellos puedan crecer espiritualmente. Pero hay una verdad aquí, hermanos, que ellos mismos son los responsables de sus vidas espirituales. Yo con mis oraciones no puedo hacer que ellos crezcan espiritualmente. Por más que yo quisiera, no puedo. Ellos necesitan sentarse, abrir las Escrituras y dejar que Dios les hable y les alimente y les guíe. Si esta persona que pide oración por su vida espiritual no está haciendo esto, amado hermano, amada hermanita, entonces no vas a crecer. Y como les digo, nuestro deseo es que cada uno de aquí crezcan y crezcan. Ese es nuestro deseo, el propósito de Dios es que todos crezcamos. Pero yo con mis oraciones no puedo hacer tu crecimiento sea efectivo. Cada uno de nosotros tenemos que sentarnos,
Tenemos que abrir la Escritura. Tenemos que pedirle a Dios que nos hable por medio de ella. Y créanlo, que esta palabra es viva y eficaz. Y sin duda lo va a hacer. Sin duda lo va a hacer. La palabra no es solo un conjunto de letras impresas, es un manantial de conocimiento eterno que puede iluminar nuestras decisiones, calmar nuestras inquietudes y guiarnos hacia una vida plena y significativa. La carta a la iglesia de Éfeso es paralela a la carta de Colosas, y Pablo da este mismo mandato. Lo leímos hace rato, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto conlleva ser llenos de la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Llénate de la palabra de Dios, empápate de ella, mójate en ella, sumérgete en ella. La plenitud de la palabra de Cristo no puede alcanzarse si solo la tratamos como un objeto ocasional, si solo la tomamos los domingos para llevarla a la iglesia y luego la olvidamos en un rincón de la casa y la andamos buscando el siguiente domingo para traerla. No, hermanos, el hacer eso es despreciar la sabiduría escrita en su palabra de Dios, es despreciar al mismo Dios de las Escrituras. Un creyente genuino no debe hacer eso, hermanos. Un creyente verdadero no debe de hacer eso. No debe de tener para empezar en poco la palabra de Dios. No puede pasar eso, hermanos. Y si eres creyente y está pasando, te animo a que te esfuerces. Te esfuerces a hacerlo. La palabra no es solo un accesorio, es un manantial de vida y de sabiduría. Si deseamos entonces ser llenos del Espíritu, debemos de integrarla en nuestra vida diaria, meditar en ella y permitir que moldee todo nuestro ser interior. Hermano, necesitamos a cada momento de la palabra para nosotros. Aquellos que anhelan vivir una vida de virtud que agrade a Dios y desean experimentar la plenitud del Espíritu Santo, deben entonces sumergirse profundamente al océano de la palabra del Señor, a ir a sacar aquellas perlas preciosas, las cuales están en el fondo del mar, en el fondo de las Escrituras. No basta con tocarlas superficialmente. Incluso algunas personas piensan o toman la Biblia como un amuleto. Muchas de ellas agarran la Biblia y la ponen a un lado de su cómoda y piensan que son protegidos por ella. No, hermanos. No basta con eso. Eso no funciona. Debemos empaparnos de ella como una esponja sedienta. La lectura constante, la meditación y la aplicación de sus principios nos conducirán hacia una comunión más profunda con Dios y nos capacitarán para vivir una vida transformada y significativa en este mundo perdido. La diferencia en este mundo caído la hacen sus hijos, los cristianos. Y solamente podemos hacerla por medio de la palabra de Dios cuando hacemos ella morada en nosotros. El apóstol Pedro, con una profunda convicción, comprendía que en las Sagradas Escrituras se hallaba el alimento sólido necesario para nuestro crecimiento espiritual. Para él, la palabra no era simplemente una tinta sobre papel, sino una fuente de vida y sabiduría divina. Él reconocía que al sumergirnos en las Escrituras nos nutrimos de las verdades eternas que nos capacitan para enfrentar todo lo que como creyentes podamos pasar. Así como el cuerpo necesita alimento para fortalecerse, nuestra alma encuentra su sustento en las páginas inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro lo dijo, primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, Pedro? Para que por ellas crezcáis para salvación. Ella es ese alimento sólido que nos ayuda a crecer, amados hermanos. Debemos de estar en constante
crecimiento espiritual cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Amada iglesia, ¿anhelas en tu corazón que la palabra de Dios haga morada en ti? El salmista decía en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y él decía, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué palabras del salmista David? Tu ley está en medio de mi corazón. Él está diciendo, yo tengo tu ley pegada en mi corazón. No a un lado, no en el pulmón, en el corazón, dice el salmista David. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son para mí tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, qué palabras de estos hombres. Qué palabras de estos hombres. Qué apreciación tan grande ellos tenían por la palabra del Señor. Amada iglesia, poseemos un alto concepto de ese libro inspirado que tienes en tus manos. Es fundamental que reconozcamos la importancia y el valor de las Escrituras en nuestras vidas. Es tan importante. Vamos al texto, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pablo menciona posteriormente resultados específicos que surgen cuando la palabra de Cristo habita en el creyente. Estos efectos no solo enriquecen la vida espiritual del creyente, sino que también fomentan un ambiente de unidad y amor dentro de nuestra iglesia local. Y uno de los resultados de que la palabra de Dios habita en el corazón del creyente dice que éste es instruido por ella. Lo primero que hace la palabra de Dios es que la palabra enseña personalmente al creyente. Él recibe el entendimiento y la revelación necesarios para su propio crecimiento espiritual. Es un beneficio personal que uno tiene cuando se empapa de la palabra de Dios. Además de eso, le proporciona la sabiduría necesaria ¿para qué? Para enseñar a otros. De este modo, el creyente no solo se beneficia personalmente de las Escrituras, sino que también se convierte en un instrumento de edificación para los demás creyentes, compartiendo la verdad y el conocimiento adquiridos con aquellos que los rodean. Por eso dice Pablo ahí, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Esta palabra de exhortar puede sonar muy fuerte, incluso podría interpretarse como un regaño. Sin embargo, como sabemos, su verdadero significado es animar y fortalecer. En otras palabras, él está diciendo, anímense unos a otros. Una traducción dice así, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Esto resalta entonces, amada iglesia, la importancia de animarnos, de exhortarnos unos a otros como creyentes, donde el conocimiento y la verdad se comparten para el crecimiento mutuo de nuestra iglesia local. Si como creyentes estamos sumergidos de la palabra de Dios, podemos entonces instruirnos y animarnos mutuamente con la sabiduría, escucha, de Dios, no tuya ni mía, la sabiduría de Dios. Qué gran bendición, hermanos, el saber cómo actúa la palabra de Dios en la vida del creyente. Mientras te alimentas de ella, al mismo tiempo te capacita para exhortar a los demás creyentes, y de esta manera el cuerpo de Cristo es animado, fortalecido, enseñado y está en constante crecimiento espiritual. Qué gran bendición es la palabra del Señor para el creyente. Otra evidencia de un corazón donde abunda la palabra de Dios es el gozo que éste genera en el interior. Este gozo no es superficial, sino una profunda satisfacción y alegría que surge de la comprensión y la comunión con la verdad divina por medio de la Escritura. Vamos al texto nuevamente, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, dice Pablo, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos
e himnos y cánticos espirituales. Una vez más, cuando la palabra de Cristo mora en el creyente, mantiene un espíritu alegre que va más allá de las circunstancias, reflejando la esperanza y la paz que solo Cristo puede ofrecer. Hermanos, es imposible que un corazón donde la palabra ha hecho morada o está haciendo morada no refleje un gozo en su corazón. Y más aún, sabemos que como creyentes pasamos circunstancias difíciles, pero más aún, en medio de esas circunstancias, el Señor, hermanos, nos da un gozo incansable. Este gozo, sin embargo, no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la profunda relación que mantiene el creyente con Dios a través de su palabra. Ya ven, hermanos, porque es importante sumergirnos en la palabra de Dios. Como creyentes sabemos que tendremos dificultades, pero la presencia de su verdad en nuestro corazón nos sostiene y nos brinda la esperanza y la fortaleza necesaria para perseverar. Así, incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar alegría. Y podemos mirar un ejemplo rápidamente. Hechos capítulo 16, 25. Ese es Pablo y Silas, encarcelados. Dice el versículo 23, para un poco de contexto: después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Este cepo consistía en 2 maderas o 2 barrotes que atrapaban los pies del preso, dejándolo imposibilitado para caminar. Este instrumento era utilizado como una forma de castigo y restricción, limitando severamente la movilidad del prisionero y simbolizando su encarcelamiento y su sometimiento. La imagen del cepo refleja la severidad de la prisión en donde estaba Pablo y Silas, así también como la pérdida de libertad que experimenta quien es sometido a tal condición. Pero miren, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, miren, ¿qué hacían ellos, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este gozo en medio de las circunstancias únicamente Dios lo puede dar, hermanos. Únicamente Dios lo puede dar. Y tú puedes decir, bueno, es que yo no soy Pablo, yo no soy Silas, pero Dios es el mismo y es el mismo gozo que puede darnos aún en medio de luchas, de pruebas, de dificultades. Hermanos, que esa es parte de nuestro cristianismo también. A pesar de ellos, Pablo y Silas cantaban himnos. Estos hombres llenos de la palabra de Dios cantaban sin importar las circunstancias que estuvieran. Ese es un corazón donde la palabra del Señor ha hecho morada. El corazón lleno de alabanza, lleno de la palabra de Dios, manifestará una actitud de alabanza y de adoración a Dios. Es lo que Pablo nos dice en nuestro texto, cantando con gracia en nuestros corazones. Es interesante observar que la iglesia desde sus inicios se ha caracterizado por alabar a Dios, una tradición heredada de los judíos. Desde los tiempos antiguos, la música y el canto han sido componentes esenciales en la expresión de la fe y la alabanza a Dios. Únicamente un par de ellos, los salmos. El Salmo de Asaf, 81:1, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Qué expresión de alabanza de Asaf. Salmo 95:1 y 2, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cantos. Hermanos, qué alabanza de estos hombres daban a Dios. Es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Venir ante su presencia y alabar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho nosotros.
La gratitud entre los creyentes siempre se ha elevado a Dios Padre a través de alabanzas y cánticos. Esta expresión de agradecimiento no solo refleja la admiración y reverencia hacia Dios, sino que también nos une como una iglesia a alabarle todos juntos cuando nos reunimos hoy en su día. Es hermoso esto, hermano. Plinio, el gobernador romano de Bitinia, en su reporte de las actividades de los cristianos al emperador romano, escribió esto y dijo, y cito: los creyentes se reúnen al alba para cantar un himno a su Cristo como Dios. Fin de la cita. Filón, un filósofo judío, reporta y dice: los cristianos pasan toda la noche cantando salmos e himnos. Hermanos, nuestra adoración y alabanza en el día del Señor no comienza a las 9:30 aquí. El día del Señor comienza desde que tú abres tus ojos. Tu agradecimiento comienza ahí, tu alabanza comienza ahí, por un nuevo día, por sus misericordias, porque son nuevas cada mañana, por permitirnos ser parte de su cuerpo que es la iglesia. Y cuando llegamos a este lugar, hermano, mi alabanza se junta con la tuya, cantamos todos juntos y adoramos a ese Dios grande y soberano. Hermanos, ese es un corazón agradecido con Dios. Por esa razón, dice Pablo, cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta palabra de gracia puede interpretarse también como agradecimiento. Pablo enseña que estas canciones deben ser entonadas con un espíritu de gratitud, surgiendo de la manera sincera, desde lo más profundo de los corazones humildes y agradecidos de todos los creyentes. Este enfoque resalta la importancia de que nuestras alabanzas no solo sean palabras, sino una auténtica expresión de reconocimiento y aprecio hacia Dios por su bondad y misericordia. Y al hacerlo así, nuestra adoración genuina honra a nuestro Señor. Notemos esta pequeña frase que Pablo no dice en este texto que debemos cantar solo con nuestros labios. Miren esta pequeña frase, él enfatiza que debemos de hacerlo desde nuestros corazones. Esta distinción subraya la importancia de una adoración genuina que brote entonces de lo más profundo de nuestro corazón. Cantar con el corazón implica que nuestras expresiones de alabanza deben de ser sinceras hacia Dios. Y saben, esto es importante, porque hubo un pueblo anteriormente que adoraba a Dios solo de labios, pero su corazón estaba lejos de ahí. Lo leemos en Isaías capítulos 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, Dios conoce de qué manera tú vienes en su día. Él sabe de qué manera tú te acercas a Él. Él conoce tu corazón, hermano. Y espero con toda sinceridad que cuando nos reunimos aquí, hermano, que nuestras alabanzas surjan del corazón, que sean genuinas, que demos gloria y honor a su debido nombre. Como iglesia no queremos ser como ese pueblo que solo alabó a Dios con sus puros labios. No, hermanos, deseamos acercarnos a Él de una manera reverente y agradecida. No queremos ser fríos o indiferentes. Debemos de honrar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Como iglesia buscamos que nuestra adoración sea auténtica hacia Él, sean más que palabras, que reflejen un amor y una completa reverencia a Él. Esa es la actitud con la cual tú y yo debemos acercarnos en su día, en el día del Señor, cuando nos reunimos aquí. Venir con un corazón agradecido, hermano, la vida te es prestada nuevamente.
Puedes voltear, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, tienes a tus padres. Hay tanto que dar gracias a Dios. ¿Cómo no venir con un corazón agradecido a este lugar? Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Dios lo conoce, hermanos. Cuando la palabra habita en nosotros, nuestras expresiones de adoración se vuelven más auténticas, reflejando un deseo genuino de glorificar a Dios. Vamos al texto. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones como al Señor. Después Pedro dice a sus lectores que esta alabanza va dirigida ¿a quién? Al Señor. Ese es nuestro enfoque fundamental de venir a este lugar, no otras cosas. Venir a alabar a aquel que reina por los siglos de los siglos. Esto enfatiza que nuestra adoración debe centrarse únicamente en glorificar a Dios, reconociendo su grandeza y su soberanía. La manera en que adoramos a Dios debe ser con gran reverencia, solemnidad y entendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos a quién van dirigidos. Porque sabemos a quién van dirigidos. Cuando Pablo dice aquí con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice el comentario de John MacArthur, los salmos se refieren al salterio del Antiguo Testamento, los cuales iban acompañados con música. Los himnos eran la expresión de alabanza. Por ejemplo, se cree que Colosenses 1 del 15 al 20 y Filipenses 2 del 6 al 11 se cantaban como himnos en la iglesia primitiva. Los cánticos espirituales destacan el aspecto del testimonio sobre quién es Dios, pues expresan en sus canciones quién es Él. Por ejemplo, Apocalipsis 5, 9 y 10. Después lo lees en tu casa, hermano. El punto que no se debe pasar por alto es este, escucha, hermano, que estas canciones deben ser cantadas con un espíritu de agradecimiento. Los himnos deben brotar de una forma sincera, levantándose desde el interior de cada corazón humilde y agradecido del creyente. Pero lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias se ha introducido un enfoque mundano en la adoración a Dios en sus reuniones. Algunas congregaciones montan escenarios similar al de un espectáculo, donde las atenciones se centran más en el espectáculo que en la verdadera adoración. Escucha, y no estoy diciendo que poner luces sea malo, es malo cuando se enfoca más en eso. Cuando se enfoca más, cuando la gente se preocupa más en las luces, el humo, la música, cuando se pierde verdaderamente la adoración con reverencia a nuestro Dios. Nuestra música no puede ser como la música del mundo, porque nuestro Dios no es como sus dioses. La mayor parte de la música del mundo refleja los caminos del mundo, las normas del mundo, las actitudes del mundo, los ídolos del mundo. Tratan de utilizar su música para alcanzar al mundo. Es equivaler en muchas ocasiones, y la mayoría de ellas, tener música mundana en sus iglesias. Si el mundo percibe que nuestra música no se diferencia significativamente de la suya, estará inclinado a creer que el estilo de vida cristiano no es muy diferente a la del mundo. Los cristianos no podemos cantar filosofías del mundo, y el mundo no puede cantar el mensaje cristiano porque cantan con corazones completamente diferentes. El corazón y la música del cristiano pertenecen a Dios y su justicia, mientras que el corazón y la música del mundo están alineados con Satanás y su iniquidad. Por esta razón, amada iglesia, es fundamental que en nuestra iglesia local y como en muchas iglesias se siga retomando este espíritu de adoración auténtica que glorifique a Dios de una manera reverente. Es importante. Dicho esto, otra evidencia de un corazón lleno de la palabra de Cristo es que impacta profundamente en nuestro comportamiento. Pongan sus ojos en el versículo 17. Dice Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hermanos, cuando la palabra de Cristo habita en nuestras vidas, nuestras decisiones y actitudes reflejarán una vida más parecida a la de Cristo.
Notemos que Pablo aborda dos grandes maneras en que se expresa la vida, el actuar y el hablar. Estas dos acciones son fundamentales en la vida cristiana, ya que nuestro vivir y nuestro hablar deben de estar alineados con la verdad del Evangelio. El comportamiento refleja lo que hay en nuestro corazón, mientras que nuestras palabras pueden edificar o destruir. Por lo tanto, amada iglesia, es crucial que en ambas áreas sean influenciadas por la palabra de Cristo, de modo que nuestras vidas sean un testimonio coherente con lo que hacemos y decimos. Recuerda, amada iglesia, que todo comportamiento cristiano revelará si verdaderamente la palabra de Cristo está siendo morada en tu corazón. Las acciones y actitudes que manifestamos son el reflejo directo de la influencia de las Escrituras en nuestras vidas. Por eso es importante dejar que la palabra de Dios haga morada en nuestros corazones. Pablo nos enseña que todo creyente en el que habita abundantemente la palabra de Dios debe vivir de tal forma que nada deshonre a Cristo. Nuestras actitudes no pueden deshonrar a Cristo, amados hermanos, mucho menos nuestro hablar. Debemos de ser coherentes con lo que decimos ser. ¿Dices que eres creyente? Vive como creyente. Y si no eres creyente, obviamente no vas a poder manifestar esas virtudes en tu vida. Aquí quiero hacerte unas preguntas, hermanos, que en tu corazón contéstatelas. ¿Tú crees que estás manifestando el carácter de Cristo en tus acciones y palabras? Las personas que te conocen, que saben que eres creyente, pueden decir de ti: oh, él es un hombre piadoso, es una mujer piadosa, es una mujer que está viviendo lo que profesa ser. Y lamentablemente hay muchos que no se acercan a Cristo por el mal comportamiento de algunos hombres y mujeres que se llaman ser cristianos. Porque se dicen cristianos y hablan como el mundo y viven como el mundo. Y las personas no quieren nada de Dios. Si eso es ser cristiano, vivir como el mundo, aquí me quedo, estoy a gusto. No, hermanos, como creyentes debemos de manifestar y vivir lo que hacemos. Después Pablo dice: hacerlo todo en el nombre del Señor. Pablo pone por delante el nombre del Señor antes de hacer o al hablar. Esto significa que todo creyente debe de vivir una vida de piedad conforme a su carácter y su voluntad. Esta verdad que está entre lo que decimos y lo que hacemos es fundamental para vivir, como dijimos, una fe genuina. Al asegurarnos de que nuestras palabras y acciones reflejen el carácter de Cristo, no solamente honramos a Dios, sino también ofrecemos un testimonio poderoso de aquellos que nos rodean, mostrando entonces así una verdadera transformación que trae la vida en Cristo. Pablo expresó esta misma verdad en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y el énfasis, hermanos, es que antes de hablar o de actuar, debemos de preguntarnos: ¿esto traerá gloria a Dios? Voy a hacer algo, voy a actuar, voy a hablar, pero antes de hacerlo puedas preguntarte: ¿esto va a traer gloria a Dios? ¿Va a traer honra a Dios? Que cada palabra que pronunciemos sea un reflejo verdaderamente, hermanos, de lo que es Dios en nosotros. Cada acción debe de manifestar que dé gloria a nuestro Señor. Por último, dice Pablo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pablo exhorta a sus lectores a dar gracias a Dios, destacando que en un corazón que rebosa la palabra será sin duda un corazón agradecido.
Esta gratitud es una respuesta natural a la comprensión de las bendiciones y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Cuando la palabra habita en nuestro interior, nos ayuda a reconocer su fidelidad y bondad. Hermano, eso es algo digno de alabar a nuestro Dios. Cuando tú conoces quién es Dios que era hecho por ti, hermanos, creo que debemos de saltar de alegría por las misericordias dadas para nosotros. Cuando el creyente no tiene un corazón agradecido hacia Dios, es posible que aún no haya conocido lo suficiente o que esté albergando algún pecado en su corazón y éste le esté estorbando. La falta de gratitud puede ser un reflejo de una relación superficial con Dios, donde no se ha comprendido plenamente su amor y su gracia. Un pecado no confesado puede crear una barrera que impida experimentar el gozo del creyente, como lo enseñó en aquella ocasión Pastor Melvin hablando del salmista David, tú lo recordarás. En ambos casos es fundamental que el creyente busque una relación profunda con Dios, permitiendo que su palabra transforme su corazón y lo lleve a una vida de agradecimiento auténtico. Hermanos, un corazón lleno de la palabra de Dios será agradecido. Y para concluir, en estos versículos miramos cómo el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de la iglesia de Colosas a que dieran una suma importancia a la palabra de Dios, que se esforzaran, que se llenaran de ella, al grado de dejar que ella hiciera morada en sus corazones. Pero también, de la misma manera, es una exhortación para nosotros. Como creyentes debemos de dejar que la palabra de Dios haga su morada permanente en nosotros. Recuerda que esta carta va dirigida a creyentes, hermanos. A las personas del mundo no les interesa saber nada de la palabra de Dios. Incluso algunos hasta se burlan de ellas. Pero ellos viven en las tinieblas del pecado. Pero nosotros, a quienes ha llegado la luz del Evangelio, no podemos ser indiferentes ante su palabra. Probablemente alguien que esté aquí haya entrado en alguna indiferencia hacia ella. Y si fuera así, hermano, te animo a que te arrepientas, a que vayas al Señor en arrepentimiento, que le pidas perdón. La indiferencia es un pecado muy grave, ya que este pecado implica una frialdad hacia algo o hacia alguien. Y en este caso, o nuestro texto, a la santa palabra del Señor. Amado hermano, te animo a que valores la palabra de Dios, la atesores en tu corazón como aquella perla preciosa. Empápate de ella. Cree, hermano, que este es un mandato del Señor para su iglesia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que en ella, Padre, está la luz para nuestro caminar. Que tú nos ayudes. No te pedimos tiempo para leerla porque el tiempo lo tenemos. Más bien te pedimos convicción, dominio propio, para que tú nos ayudes a hacerlo, ya que en ella, Señor, está la fuente de sabiduría que tú tienes para tus hijos. Si hubiese alguien aquí, Padre, que ha descuidado este mandato, por medio de tu hermoso Espíritu Santo, oro para que tú pongas convicción, para que salga de aquí o salgamos de aquí con el ánimo, Padre, de agarrar tu palabra y sentarnos, meditar en ella, escudriñarla, encontrar esas verdades que tienes para con nosotros, pero también que por medio de ella, Padre, nos hagas crecer espiritualmente. Gracias te damos infinitamente por este tiempo. Reciba usted la gloria por siempre. En tu nombre santo oramos. Amén.